Las últimas palabras de su difunta esposa, Elena, resonaban en la mente de Alejandro Vega como si el eco de su voz siguiera presente. Un eco que, incluso 3 años después, traía consigo la misma opresión en el pecho y el mismo sabor amargo en la boca. A sus 38 años, mientras el sol teñía de dorado los viñedos de Mendoza, Alejandro recorría la carretera rural en su Toyota Hilux, ignorando la belleza del paisaje. «Hoy ibas a estar allí, Elena», susurró al asiento vacío, como si ella pudiera escucharlo desde el más allá. Su reflejo en el retrovisor revelaba profundas ojeras y una barba de varios días. La carga de alguien mucho mayor. Las palabras de su hija Sofía, esa misma mañana, volvieron a él como un puñetazo. «Papá, ¿de verdad vendrás a ver mi baile?» A causa de una reunión interminable con inversionistas extranjeros, había llegado la hora de su presentación y Alejandro no estaba allí. El reloj marcaba las 18:42. Su corazón se encogió. Otra promesa rota. Intentó llamar a Laura, la niñera que había contratado hacía apenas 4 meses, pero nadie respondía. Al ver las 5 llamadas perdidas de ella en su teléfono, que había silenciado durante la reunión, un escalofrío le recorrió la espalda. «Contesta, por favor», murmuró, golpeando con los dedos el volante, una urgencia que nunca antes había sentido por su niñera. No era normal que Laura no respondiera a sus llamadas, especialmente si estaba con Sofía. Colgó, arrojó el teléfono al asiento y pisó el acelerador, anhelando llegar a su propiedad. A pesar de estar a solo 20 minutos, cada segundo le parecía una eternidad. El último mensaje de Laura: «Sofía está muy emocionada por su presentación. Ya vamos camino a la escuela», se repetía en su mente. Un nudo se formó en su garganta. Se había jurado a sí mismo, frente a la tumba de Elena, que sería un padre presente, que no cometería los mismos errores. Ahora, al ver los viñedos pasar como manchas doradas, se preguntaba qué había fallado. El camino se volvió más estrecho y arbolado. La propiedad, la cual había heredado de su padre y convertido en uno de los emprendimientos vitivinícolas más grandes de la provincia, parecía una carga. ¿Valía la pena el imperio que había construido a costa de las lágrimas de su hija de 6 años? Al llegar a la estancia y ver que el coche de Laura no estaba en su lugar habitual, estacionó de forma brusca y corrió hacia la casa, llamando a Sofía y a Laura. Doña Elvira, el ama de llaves de la familia, apareció secándose las manos en el delantal. «Aún no han vuelto, señor Alejandro», dijo. «Pero si la presentación terminó hace más de 1 hora», exclamó él, el pánico escalando. «La señorita Laura llamó hace un rato», respondió doña Elvira. «Dijo que el coche se detuvo en el camino de tierra y que usted había enviado una grúa». «Yo no he enviado ninguna grúa», dijo Alejandro, frunciendo el ceño. Al ver el rostro pálido de doña Elvira, Alejandro no esperó a que terminara la frase. En cuestión de segundos, ya estaba de nuevo en su camioneta, acelerando por el camino de tierra que serpenteaba por su propiedad. Conocía cada centímetro de aquel camino. Su mente estaba llena de preocupación. Laura era nueva en la región, una estudiante de pedagogía de Buenos Aires que había llegado a Mendoza para finalizar su curso. La agencia la había recomendado, pero Alejandro había dudado. Le parecía demasiado joven, quizás inexperta para lidiar con una niña que cargaba el trauma de perder a su madre. Sin embargo, Sofía, que solía ser tan reservada con extraños, había conectado de inmediato con la joven de ojos amables y sonrisa fácil. La primera entrevista con Laura aún estaba viva en su memoria. La forma determinada en la que había respondido a sus preguntas, sin intimidarse por su fama de patrón exigente. «No estoy aquí para reemplazar a su madre, señor Vega, pero puedo asegurarle que su hija tendrá a alguien que se preocupa de verdad por ella», le había dicho Laura, mirándolo a los ojos. No era la respuesta ensayada que las otras candidatas habían dado. En los últimos meses, Laura se había vuelto indispensable. La niña había vuelto a sonreír, a disfrutar de las clases de ballet que tanto amaba. Y él se encontraba buscando excusas para volver antes a casa, solo para ver a la niñera y a su hija jugando en el jardín. «Es una empleada, Alejandro», se repetía. «Una excelente empleada, nada más». La curva del arroyo seco estaba cerca, un tramo donde el camino formaba una vuelta cerrada junto al curso de agua. Fue entonces que vio el pequeño Chevrolet Corsa blanco de Laura, detenido a un lado del camino. Su corazón se aceleró. Frenó de golpe, levantando una nube de polvo rojizo. Al acercarse al coche, la escena a través de la ventana lo paralizó. Laura estaba recostada en el asiento del conductor con los ojos cerrados. En sus brazos, Sofía dormía profundamente, aún con el tutú rosa de ballet, sus mejillas marcadas por rastros de lágrimas secas. La niñera la abrazaba con un brazo protector y su rostro,
Incluso dormido, reflejaba preocupación. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió una mezcla de alivio, culpa y algo más profundo que no lograba descifrar. Recordó las veces que Elena había sostenido a su hija de esa manera, como si quisiera protegerla de todos los males del mundo. Golpeó suavemente la ventana. Los ojos de Laura se abrieron, revelando un color miel que se agrandó al reconocerlo. Con cuidado acomodó a Sofía y desbloqueó la puerta. «Señor Vega», susurró, su voz cargada de alivio. «Gracias a Dios que ha venido. He intentado llamarle muchas veces». «¿Qué ha pasado?» «Doña Elvira me dijo que yo había mandado una grúa, pero yo no mandé nada». El rostro de Laura se puso pálido. «No logré hablar con usted». El coche empezó a hacer un ruido extraño después de la presentación y se detuvo aquí. Un hombre se detuvo, ofreciendo su ayuda. Dijo que era mecánico y que a veces trabajaba para usted. Laura continuó. Él miró el motor y dijo que regresaría con las piezas. Pero eso fue hace casi 2 horas. Alejandro sintió un escalofrío. No había ningún mecánico que trabajara regularmente para él. ¿Están bien? ¿Intentó algo?, preguntó con la voz baja. Laura negó con la cabeza. No, fue educado. Solo me pareció extraño que no regresara. La batería de mi móvil se agotó después de que intenté llamarle. Y Sofía estaba exhausta de tanto llorar. Alejandro no necesitó que ella terminara la frase. Su hija lloró porque no había ido a su presentación. ¿Se presentó?, preguntó, con la culpa pesando en cada palabra. Sí, respondió Laura, acariciando el cabello castaño de la niña dormida. Fue increíble. Lo grabé todo para que lo vea después. Sus miradas se encontraron sin reproches, solo una suave comprensión que hizo que Alejandro se sintiera aún peor. El silencio se interrumpió solo por el sonido de los grillos. Alejandro no podía apartar la vista de la escena. Su hija durmiendo pacíficamente en los brazos de alguien que, en ese instante, se había convertido en mucho más que una niñera. «Vamos, yo las llevo», dijo finalmente abriendo la puerta. «Mañana mandaré a alguien a buscar tu coche. Gracias». Laura se dispuso a despertar a Sofía con delicadeza. «Vamos, princesa, papá está aquí». La niña se removió somnolienta, pero no se despertó del todo. Sus pequeños brazos se aferraron al cuello de Laura de forma instintiva. «Deja, yo la cargo», ofreció Alejandro extendiendo sus brazos. «No», murmuró Sofía en su sueño, aferrándose aún más a Laura. «Quiero a Lau». Esas sencillas palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Retrocedió un paso, observando cómo su hija buscaba consuelo en los brazos de la niñera, el que en teoría debería buscar en él. «Está bien», dijo, disimulando el dolor en su voz. «Vamos a mi camioneta». Laura salió con cuidado, cargando a Sofía. La niña, incluso dormida, mantenía los brazos firmemente entrelazados en el cuello de la niñera, como si temiera que ella también desapareciera. El cielo estaba casi completamente oscuro, con las primeras estrellas. Mientras caminaban, Alejandro observó a Laura a la luz tenue. Su cabello castaño oscuro, que solía llevar recogido, ahora caía suelto, enmarcando su rostro. No llevaba maquillaje, solo un suave brillo en los labios. Vestía un pantalón vaquero simple y una blusa blanca, pero bajo la luz de la luna, había algo extraordinariamente bello en su sencillez. Abrió la puerta trasera de la camioneta para que Laura entrara con Sofía. La niñera se acomodó, aún sosteniendo a la niña dormida. Alejandro se sentó al volante y por el retrovisor las vio a las dos. Su hija durmiendo en los brazos de una mujer que, en pocos meses, había conquistado la confianza que él mismo luchaba por merecer. Encendió el motor, sintiéndose un intruso en su propia familia. «¿Sobre ese hombre que se detuvo?», dijo Laura, manteniendo la voz baja. «¿Podrías describirlo?», preguntó. «Alto moreno con barba de varios días», respondió ella. Llevaba una gorra roja y conducía una camioneta vieja, creo que gris. Dijo que se llamaba Pedro. Alejandro frunció el ceño. No conocía a nadie con esa descripción. «Voy a avisar al personal de seguridad de la estancia. No me gusta la idea de que extraños se detengan a hablar con ustedes en el camino». «Pensé que era alguien conocido», explicó Laura. Sabía su nombre y mencionó la estancia. Una alarma sonó en la mente de Alejandro. Aquel camino era poco transitado, y aquel tramo, sin señal de móvil, era perfecto para una emboscada. La policía sospechaba que una banda de secuestros express operaba en la región, y él incluso había reforzado la seguridad. Tragó saliva, imaginando lo que podría haber sucedido si aquel Pedro hubiera tenido otras intenciones. La idea le revolvió el estómago. «A partir de ahora, no te detengas por nadie que no conozcas», le instruyó, intentando mantener la voz calmada. «Y siempre que salgas con mi hija, lleva al chofer de la estancia». «Normalmente lo hago», dijo Laura.
Pero hoy Manuel tuvo que llevar a doña Elvira al médico en Luján. Usted me dijo que no había problema en que yo usara mi coche para la presentación. Él suspiró. Era verdad, él mismo lo había autorizado. En su mente cansada se formaba una certeza. Necesitaba reorganizar sus prioridades. Estaba tan ocupado expandiendo sus negocios que había externalizado hasta la seguridad de su propia hija. ¿Cómo fue la presentación?, preguntó rompiendo el silencio. Por el retrovisor vio a Laura sonreír. Estaba nerviosa al principio. Miraba hacia la puerta a cada minuto, esperando que usted llegara. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Cuando llegó su turno creí que no iba a salir del rincón, continuó Laura, acariciando el cabello de la niña. Pero entonces me miró en la primera fila. Le hice una señal de pulgar arriba y fue como si algo cambiara dentro de ella. Bailó perfectamente sin un solo error. Debió ver el orgullo en sus ojos cuando todos aplaudieron. Debí haberlo visto, pensó Alejandro, el remordimiento consumiéndolo. Prometí que estaría allí. ¿Qué pasó después? La sonrisa de Laura desapareció. Todas las otras niñas corrieron a abrazar a sus padres. Recibieron flores y abrazos, dudó. Sofía se quedó parada en la esquina del escenario, buscándolo a usted entre el público. Al darse cuenta de que no estaba, bajó y vino directamente hacia mí. No lloró delante de los demás, pero en el coche, ella no necesitó terminar la frase. Alejandro podía imaginarse las lágrimas silenciosas de su hija. Sofía era así, guardaba el dolor para sí, igual que él. Le compré un pequeño ramo de margaritas, añadió Laura en voz baja. Le dije que era un regalo de los dos, mío y suyo, y que usted las había escogido con cariño. Gracias, la interrumpió Alejandro, su voz embargada. Gracias por hacer eso por ella, por nosotros. Sus miradas se encontraron brevemente por el retrovisor. Había algo en esos ojos color miel que lo desarmaba. Una sinceridad y una bondad genuinas que parecían cada vez más escasas en su mundo, rodeado de gente interesada solo en su fortuna. La entrada de la estancia, la esperanza, se acercaba. Al pasar por los jardines, Alejandro tomó una decisión. Al ver a Laura durmiendo abrazada a su hija en el coche, exhaustas después de un día en el que él había vuelto a fallar como padre, supo que algo tenía que cambiar, y ese cambio comenzaría ahora. Estacionó frente a la casa y apagó el motor. Se quedó sentado, observando la casa, una construcción que mezclaba elementos coloniales con toques modernos que Elena había agregado. Una casa hecha para una familia feliz, no para un viudo obsesionado por el trabajo, y una niña solitaria que encontraba más consuelo en los brazos de la niñera que en el padre ausente. Hemos llegado, anunció suavemente, girándose para mirar a Laura. Ella asintió e intentó despertar a Sofía con delicadeza. La niña refunfuñó, enterrando su rostro aún más en el hombro de la niñera. Permítame llevarla, ofreció Alejandro saliendo del coche. Esta vez no esperó a que se resistiera. Inclinándose tomó a Sofía en sus brazos con cuidado. La niña abrió brevemente los ojos, reconoció a su padre y, para su sorpresa, no protestó. Apenas se acurrucó contra su pecho y volvió a dormirse. El pequeño cuerpo relajado, el calor, la confianza implícita en el gesto, lo golpearon como una ola. ¿Cuándo había sido la última vez que había sostenido a su hija así? Por un instante fue como si Elena estuviera allí, observándolos con esa media sonrisa que decía, sabía que lo lograrías. Laura salió del coche, cogiendo la pequeña mochila de ballet de Sofía. La luz del porche se reflejaba en su rostro, destacando las pecas y los pómulos. Bajo esa luz había algo etéreo en ella, una belleza natural sin pretensiones. Yo la acostaré en la cama, dijo él en voz baja. Tú también debes estar agotada. Laura se pasó la mano por el pelo, intentando arreglarlo. No se preocupe, señor Vega, es parte de mi trabajo. Alejandro, la corrigió él, sorprendiéndose a sí mismo. Después de lo de hoy, creo que podemos dejar a un lado las formalidades, al menos cuando estemos a solas. Un leve rubor coloreó sus mejillas. Como quieras, Alejandro. La forma en que su nombre sonó en los labios de ella causó una extraña sensación en su pecho, algo que no había sentido desde la muerte de Elena. Continuaron en silencio por los pasillos, hasta la habitación de Sofía. El ambiente, decorado en tonos pastel, era el único lugar de la casa que parecía tener vida. Con cuidado acostó a Sofía en la cama. Laura ya estaba a su lado, lista para ayudar a la niña a cambiarse sin despertarla. Era una danza sincronizada, algo que sin duda habían practicado muchas veces. Durante todo el proceso, Alejandro se sintió como un intruso en la habitación de su propia hija. Se lavó los dientes después de merendar. Susurró Laura, como si leyera sus pensamientos. Está demasiado cansada para despertarla. Alejandro asintió,
Se inclinó y besó suavemente la frente de su hija. «Buenas noches, princesa», murmuró. Los dos adultos salieron en silencio del cuarto. En el pasillo, Alejandro dudó. Había tanto que quería decir. «Debes tener hambre», dijo finalmente. «Doña Elvira siempre deja algo preparado para la cena». «No tiene por qué preocuparse por mí», respondió Laura. «Ya es tarde. Debería ir a mi apartamento. Sin tu coche», le recordó. «Además, necesitamos hablar sobre ese supuesto mecánico. No me sentiría cómodo dejándote ir sola después de lo que pasó. ¿Podemos cenar algo mientras conversamos y después te llevo a casa?» Un silencio se instaló entre ellos. No era la primera vez que Laura cenaba en la casa, pero era la primera vez que Alejandro la invitaba directamente a cenar a solas. «Está bien», aceptó ella finalmente. «Gracias». Bajaron las escaleras en silencio. La casa estaba extrañamente quieta. Alejandro condujo a Laura hasta el comedor, una sala con una gran mesa que raramente veía más de 2 lugares ocupados. «Siéntate», le indicó corriendo una silla para ella. No en el extremo opuesto, sino junto a su lugar. «Voy a ver qué dejó doña Elvira para nosotros». En la cocina se encontró con la gobernanta, quien estaba a punto de irse. «Señor Alejandro, qué susto». «Creí que iba a buscar a las niñas», exclamó. «Ya están en casa», respondió él. «Sofía está durmiendo. Laura va a cenar conmigo antes de que la lleve a casa». Algo en la mirada de doña Elvira lo hizo sentir como un adolescente. «Hay pollo con polenta», dijo ella con una leve sonrisa. «Y postre de piña con canela, el que a usted le gusta. Puedes ir a descansar. Yo me encargo de todo». Sirvió 2 platos y regresó al comedor, donde encontró a Laura de pie junto a la ventana. «Espero que te guste la comida criolla», dijo él colocando los platos sobre la mesa. «Doña Elvira insiste en que no existe mejor cocina en Argentina». «Me encanta», respondió Laura sentándose. «Mi abuela es de Salta. Crecí comiendo polenta con salsa». La pequeña revelación tomó a Alejandro por sorpresa. A pesar de que trabajaba en su casa desde hacía 4 meses, sabía muy poco de ella. «Nunca lo mencionaste», comentó. «Tú nunca preguntaste», respondió ella sin un ápice de reproche. La cena transcurrió en silencio. El aroma de la comida casera creando una sensación de confort que Alejandro no sentía desde hacía mucho tiempo. Observó a Laura discretamente mientras comían. «¿Cómo va tu curso en la universidad?», preguntó rompiendo el silencio. «Va bien», respondió ella. «Estoy en el último semestre, terminando mi tesis sobre el impacto de las actividades lúdicas en el desarrollo cognitivo de niños que han pasado por traumas». «Sofía», concluyó Alejandro. «En parte», admitió ella, «pero el interés por el tema surgió antes. Mis prácticas en una fundación me enseñaron cómo los niños procesan las pérdidas y los cambios de maneras diferentes». Alejandro se mostró genuinamente interesado. «¿Y qué has descubierto?». Los ojos de ella brillaron con entusiasmo. «Que la resiliencia infantil es asombrosa. Cuando tienen un entorno seguro y personas que los escuchan. No se trata de fingir que el dolor no existe, sino de darles herramientas para que puedan expresar y procesar lo que sienten. Como el ballet para Sofía», dijo él, recordando cuánto había cambiado su hija desde que retomó las clases. «Exacto», sonrió Laura. «Ella plasma en la danza lo que no puede expresar con palabras. Es su lenguaje». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Una vez más, Laura demostraba entender a su hija mejor que él mismo. ¿Quién iba a decir que una estudiante de pedagogía sabría más sobre mi hija en 4 meses que yo en 6 años? Comentó con una risa amarga. «No es justo que te compares así», respondió Laura, sorprendiéndolo con su franqueza. «Haces lo mejor que puedes dadas las circunstancias». «¿De verdad lo estoy haciendo?», cuestionó él mirándola fijamente. «Me perdí su presentación de hoy. Ni siquiera respondí tus llamadas. Y aún así, lo primero que hiciste al salir de la reunión fue intentar encontrarnos», señaló ella. «Eso cuenta, Alejandro». La forma en que pronunció su nombre, sin formalidades, creó una extraña intimidad entre ellos. Por un momento, no eran un patrón y una empleada, solo 2 personas compartiendo preocupaciones sobre una niña a la que amaban. «Lo que ha pasado hoy me hizo darme cuenta de lo ausente que he estado», confesó Alejandro. «No solo físicamente, sino también emocionalmente». Laura lo escuchó en silencio, con sus ojos color miel atentos y comprensivos. «Cuando las vi a las 2 en el coche, me di cuenta de que Sofía había encontrado en ti lo que yo no había logrado darle». Continuó. «Los niños tienen un corazón enorme», respondió Laura con suavidad. «Esto no es una competición. Ella nos necesita a todos». Alejandro asintió. La cena continuó con una conversación más ligera sobre la estancia, sobre Mendoza,
sobre las pequeñas cosas de Sofía que él solía perderse. Cuando terminaron, Alejandro sirvió 2 copas de vino tinto. Un Malbec que guardaba para ocasiones especiales. No sé si debería, dudó Laura mirando la copa. Solo un brindis, insistió él. Por el final de un día difícil. Ella aceptó la copa con una pequeña sonrisa. Entonces por los nuevos comienzos, sugirió ella levantándola. Por los nuevos comienzos, asintió Alejandro, sintiendo el peso de esas palabras. Las copas tintinearon. Alejandro observó cómo la luz, suave del candelabro, se reflejaba en el rostro de Laura. «¿Sobre mañana?», dijo, poniendo la copa en la mesa. «Me gustaría pedirte un favor». Laura arqueó una ceja curiosa. «Tengo una idea para compensar a Sofía por la presentación que me perdí. Pero voy a necesitar tu ayuda». «Claro», respondió ella. «¿Qué tienes en mente?» «Quiero hacer un picnic, como solíamos hacer en el arroyo», explicó. A Sofía le encantaba ir allí. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Laura. «Ella siempre me habla de ese lugar. Dice que hay pececitos dorados que bailan ballet en el agua». Alejandro rió. «¿Todavía se acuerda de eso?» «Son mojarras. Reflejan el sol cuando nadan. Solíamos verlos juntos». «Me parece perfecto», asintió Laura. «Puedo ayudar con los preparativos». «En realidad quería pedirte algo más que eso», dijo Alejandro inclinándose ligeramente. «Quería que vinieras con nosotros. Sofía sería mucho más feliz si estuvieras allí». La sorpresa en el rostro de ella era evidente. «¿Estás seguro?» «Parece un momento de padre e hija». «Estoy seguro», afirmó él con convicción. «Además, después de lo que pasó hoy, prefiero no dejarlas solas por ahora». Laura asintió. «Está bien si crees que es lo mejor». Terminaron el vino en un silencio reconfortante. Alejandro notó que Laura luchaba por mantener los ojos abiertos. «Creo que es hora de llevarte a casa», dijo levantándose. «Oh, si prefieres, puedes usar una de las habitaciones de invitados». «Ya es tarde». «Es mejor que me vaya a casa», respondió ella. «Tengo clase temprano mañana». «Claro», asintió Alejandro, sintiendo una punzada de decepción. Mientras se dirigían a la puerta, notó que Laura cojeaba levemente. «¿Estás herida?», preguntó preocupado. «No es nada», disimuló ella. «Solo me torcí un poco el tobillo corriendo para la presentación». Estábamos retrasadas. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro se detuvo. Se agachó y levantó delicadamente el borde de su pantalón vaquero. El tobillo estaba visiblemente hinchado. «Esto no es nada, Laura», la reprendió suavemente. «¿Por qué no lo dijiste antes?» «No quería molestar», respondió ella. «Con todo lo que ha pasado hoy me pareció irrelevante». Alejandro negó con la cabeza, incrédulo ante su abnegación. «Siéntate», ordenó señalando el sofá. «Voy a buscar hielo y una venda». «De verdad no hace falta». «Por favor», la interrumpió, su tono firme pero gentil. Ella cedió, sentándose en el sofá mientras él iba a la cocina. Regresó minutos después con una compresa de hielo, pomada antiinflamatoria y una venda elástica. Se arrodilló frente a ella y con cuidado comenzó a aplicar la pomada. El toque de sus manos en su piel hizo que Laura contuviera la respiración. Alejandro también sintió algo. Un calor que subía por sus dedos, una conexión que iba más allá del contacto físico. Sus ojos se encontraron brevemente y por un segundo, el tiempo pareció suspenderse. «Tienes manos de médico», comentó ella, rompiendo el silencio. «Son gentiles. Lo aprendí de mi padre. En el campo siempre estamos curando alguna herida». Terminó de vendar el tobillo con movimientos precisos. Cuando acabó, sus manos se quedaron allí un momento más de lo necesario. «Listo», dijo finalmente levantándose. «Mañana debería estar mejor. Pero sería bueno que te pusieras hielo de nuevo por la mañana». «Gracias», respondió ella, un leve rubor en sus mejillas. Él le extendió la mano para ayudarla a levantarse. Laura aceptó y por un instante se quedaron próximos, manos conectadas, miradas entrelazadas. Alejandro sintió su corazón acelerarse inexplicablemente. Había algo magnético en esa proximidad, algo que lo atraía y asustaba al mismo tiempo. «Creo que es mejor que nos vayamos», dijo él finalmente retrocediendo un paso. «Mañana será un largo día». Laura asintió. «Sí, mañana». La mañana siguiente amaneció clara sobre la estancia. Alejandro se despertó más temprano de lo habitual. Había enviado un correo a su secretaria la noche anterior, cancelando todos los compromisos del día. Por primera vez en años, se permitió el lujo de no correr a reuniones. Hoy sería para Sofía. Bajó las escaleras y se sorprendió al encontrar a doña Elvira en la cocina preparando café. «Buenos días, señor Alejandro», saludó ella. «Buenos días, Elvira. De hecho, casi no dormí. He estado pensando». La gobernanta asintió como si comprendiera. «Ya le he hablado a Manuel sobre el picnic».
Va a preparar el coche. Gracias. Pero quiero hacer algo especial hoy. Voy a preparar el desayuno para Sofía. Doña Elvira lo miró como si hubiera anunciado que vendería la estancia. ¿Usted en la cocina? No tienes que parecer tan sorprendida, rió él. Sé freír un huevo y hacer panqueques. O al menos lo sabía hace años. Doña Elvira se apartó de la estufa con una reverencia exagerada. La cocina es toda suya, patrón. Pero estaré atenta por si necesita ayuda para apagar algún incendio. Alejandro se dedicó a la tarea con una concentración que normalmente reservaba para negociaciones millonarias. Preparó la masa de los panqueques. Cortó las frutas en forma de flores y preparó chocolate caliente. Estaba tan absorto que no notó la presencia de Laura hasta que ella habló. Buenos días. Todo eso parece delicioso. Alejandro se giró, casi derribando la espátula. Laura estaba en la puerta de la cocina, con el pelo recogido en un moño. Ah, buenos días, respondió, sintiéndose de repente consciente de su apariencia informal. Espero que hayas dormido bien en la habitación de invitados. La noche anterior, él había insistido en que se quedara. No tiene sentido llevarte a casa a esta hora solo para que vuelvas temprano mañana, le había dicho. La verdadera razón era mucho más compleja, pero no se lo había admitido ni a sí mismo. Dormí muy bien, gracias, respondió ella, acercándose con una leve cojera. ¿Y el tobillo? Preguntó él. Mucho mejor. Me puse hielo por la mañana como sugeriste. Alejandro asintió volviendo a su tarea. No sabía que cocinabas, comentó Laura observándolo. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con el tono ligeramente provocador. Un leve rubor coloreó las mejillas de ella. ¿Puedo ayudar? Puedes terminar de poner la mesa en la galería, dijo. Quiero que Sofía desayune al aire libre. Mientras Laura salía, Alejandro terminaba de preparar el desayuno. Dispuso todo en una bandeja grande. Panqueques en forma de corazón, huevos revueltos, frutas, chocolate caliente y un pequeño jarrón con margaritas del jardín. Estaba a punto de llevar la bandeja cuando oyó, «Papá». Sofía estaba en la puerta de la cocina, en pijama, con el pelo despeinado y el osito de peluche en la mano. «Buenos días, princesa», saludó él. «¿Dormiste bien?» La niña asintió. «¿No fuiste a trabajar?» La pregunta lo golpeó. Ese era el mundo que había creado para su hija. Uno en el que su presencia en casa un día entre semana era motivo de sorpresa. «No, hoy no», respondió extendiendo los brazos. «Hoy es un día especial». Sofía dudó un instante antes de caminar hacia él. Alejandro la abrazó, aspirando el olor a champú infantil. ¿Cuánto tiempo había estado privado de estos momentos? Preparé el desayuno para ti. Panqueques con sirope de chocolate, como te gustan. Los ojos de la niña se agrandaron. ¿Te acordaste? Claro que me acordé, respondió sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cuántas otras cosas de su hija había olvidado? ¿Lau también va a desayunar con nosotros? Preguntó Sofía. Sí, va, confirmó Alejandro. Está poniendo la mesa en la galería y después tenemos una sorpresa para ti. El entusiasmo era evidente en su voz. ¿Qué sorpresa? Si te lo cuento, ya no sería una sorpresa, ¿verdad? Bromeó él. Vamos, que la comida se va a enfriar. Sofía corrió delante de él. Su entusiasmo era contagioso. Alejandro la siguió con la bandeja, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. En la galería, Laura había puesto la mesa con esmero. «Buenos días, pequeña bailarina», la saludó, agachándose para recibir su abrazo. «Papá hizo panqueques», anunció Sofía. «Y parecen deliciosos», respondió Laura, guiñándole un ojo a Alejandro. El desayuno transcurrió en una atmósfera de ligereza que la casa no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sofía hablaba animadamente sobre su presentación, esta vez sin la sombra de tristeza. Él escuchaba con atención, haciendo preguntas. Laura los observaba con una sonrisa discreta, añadiendo ocasionalmente algún detalle. «Y todos aplaudieron mucho, papá», concluyó Sofía. «La profesora dijo que fui la mejor». «Estoy seguro de que lo fuiste», dijo Alejandro, limpiándole la cara a su hija con una servilleta. Laura grabó todo. «Podemos verlo después de nuestro paseo». «¿Paseo?» Los ojos de la niña brillaron. «¿A dónde vamos?» Alejandro intercambió una mirada cómplice con Laura antes de responder, «Al arroyo». «A un picnic». La reacción de Sofía fue instantánea. Sus ojos se agrandaron y dio un gritito de alegría. «¿Vamos a ver los pececitos dorados?» «Sí, vamos», confirmó Alejandro. «¿Y el señor Botones puede ir?» preguntó Sofía, levantando el oso. «Claro que sí», respondió Laura. «Él también necesita un día de diversión». Sofía se volvió hacia la niñera con una expresión seria. «¿Tú también vas, Lau?» La pregunta se quedó flotando en el aire por un instante.
Laura miró a Alejandro como si le pidiera permiso para responder. Sí, va, confirmó él. Laura también necesita conocer nuestro lugar especial, ¿no crees? La niña asintió vigorosamente. Sí, ella puede ver los pececitos bailando ballet conmigo. La risa de Laura era como música. Alejandro se preguntó cuándo había sido la última vez que había oído tanta risa en su casa. Después de la comida, Sofía, exhausta, se durmió en la manta. Alejandro y Laura se quedaron sentados, observando el arroyo en un silencio confortable. Este lugar es especial para ti, comentó Laura. Mi padre me traía aquí cuando era pequeño, explicó. Decía que el agua del arroyo tenía magia, que se llevaba las preocupaciones. ¿Y funciona?, preguntó ella. Hoy está funcionando, admitió él. Un silencio se estableció entre ellos, cargado de algo no dicho. Alejandro observó a Laura. Había una serenidad en ella que lo intrigaba. ¿Cómo supiste?, preguntó él de repente. ¿Saber qué? ¿Cómo tratar a Sofía? Desde el primer día supiste exactamente cómo acercarte a ella. Laura reflexionó. No es un misterio. Los niños necesitan ser vistos y escuchados. Sofía necesitaba a alguien que le prestara atención, que la tratara como una persona con sentimientos válidos. La simplicidad de la respuesta golpeó a Alejandro. No era eso lo que faltaba en su relación con su hija. «Haces que parezca tan fácil», comentó con frustración en su voz. «No es fácil», respondió Laura, girándose para mirarlo directamente. «Es simple, pero no es fácil. Exige tiempo, presencia, consistencia, cosas que un hombre ocupado como tú tiene dificultades para ofrecer». No había acusación en su voz, solo una constatación franca. «Estoy intentando cambiar eso», dijo él, mirando sus manos. «Solo que no sé si sé cómo». Laura tocó su brazo levemente, un gesto de apoyo. «Estás dando el primer paso ahora. Reconocer que algo debe cambiar ya es la mitad del camino». Sus miradas se encontraron y Alejandro se sintió vulnerable. Había comprensión en los ojos de Laura, no juicio. «Gracias», dijo él, cubriendo la mano de ella con la suya. El momento fue interrumpido por Sofía, que se movió en su sueño. «Creo que alguien ha tenido demasiadas emociones por un día», comentó Laura, ajustándole el sombrero de paja. «Todos nosotros», asintió Alejandro. Comenzaron a recoger las cosas. Mientras doblaban las mantas, sus manos se tocaron de nuevo. Esta vez, ninguno de los dos se apartó de inmediato. «Alejandro», comenzó Laura, «necesito decirte algo». La seriedad en su tono hizo que él se tensara. «¿Qué pasa?», preguntó. Laura respiró hondo. «Mis prácticas en la universidad terminan en 3 semanas». «Después de eso...» Una voz masculina interrumpió el momento. Señor Vega». Manuel, el chofer de la estancia, venía corriendo. «¿Qué ha pasado?», preguntó Alejandro. «Necesita volver a casa ahora. Hay gente de la policía allí. Lo están buscando». Alejandro palideció. Su mirada se dirigió a Sofía, aún dormida. «¿Policía?». «¿Qué ha pasado?». «Parece que tiene que ver con lo de la carretera ayer». Laura ya estaba de pie, recogiendo las últimas cosas. Su rostro había perdido el color. «Ese hombre», murmuró ella. «El falso mecánico». Alejandro asintió gravemente, cogiendo a Sofía en brazos. «Sí», confirmó, el estómago revuelto. El regreso a la estancia fue tenso y silencioso. Al llegar, 3 patrullas de policía estaban estacionadas frente a la casa. Alejandro entregó a Sofía a doña Elvira. En la sala de estar, 2 investigadores de policía los esperaban. El comisario Méndez les explicó lo que había sucedido. «Interceptamos una camioneta con 3 individuos. Encontramos objetos de varias víctimas de secuestros express. Y su nombre, señor Vega, estaba en la lista de posibles objetivos». Alejandro se sintió helado. Uno de los sospechosos admitió que estuvieron ayer en esta área. Un cómplice se hizo pasar por mecánico para evaluar la situación. Laura se cubrió la boca con la mano. Sus ojos se agrandaron de horror. El hombre que se detuvo a ayudarnos era parte de una banda de secuestros, confirmó el comisario. Desistieron de actuar ayer porque se dieron cuenta de que usted estaba en camino. Planeaban volver en otro momento. La simple idea de lo cerca que Sofía y Laura habían estado del peligro hizo que el corazón de Alejandro se encogiera. «Necesitamos su declaración, señorita Gómez», dijo el inspector más joven. «Cualquier detalle que pueda ayudarnos a identificar al sospechoso». Laura asintió. «Haré lo que sea necesario». Los procedimientos policiales ocuparon el resto de la tarde. Cuando los policías se retiraron, Alejandro encontró a Laura en la galería, mirando al horizonte. «¿Dónde está Sofía?», preguntó. «Con doña Elvira, viendo dibujos animados». Afortunadamente, no se dio cuenta de la gravedad de la situación. Laura asintió. «Logré identificarlo en las fotos», dijo. «Ya lo buscaban desde hace meses».
No puedo dejar de pensar en lo que pudo haber pasado, confesó Alejandro. Si hubiera respondido tus llamadas a tiempo, si hubiera ido a la presentación como prometí. No te tortures así, lo interrumpió Laura, girándose para mirarlo. Nadie podría haber previsto esto. Debí haberlo previsto, insistió él. Es mi responsabilidad protegerla. Protegerlas a las dos. Algo en su voz hizo que Laura lo mirara con una nueva intensidad. No puedes controlarlo todo, Alejandro. Nadie puede. ¿Qué ibas a decirme?, preguntó Alejandro finalmente, antes de que Manuel nos interrumpiera. Laura desvió la mirada. Que mis prácticas terminan en 3 semanas. Alejandro sintió una punzada de aprensión. Y recibí una propuesta de empleo en Buenos Aires. Una escuela privada con un sueldo excelente y plan de carrera. Las palabras cayeron como piedras. Alejandro sintió como si algo precioso le estuviera siendo arrebatado. ¿Vas a aceptar?, preguntó, intentando sonar neutral. Sería lo sensato, respondió ella. Es una oportunidad increíble para alguien recién graduado. Claro que se iría. Tenía su propia vida. ¿Quién era él para esperar que se quedara? Sofía te echará de menos, dijo finalmente, incapaz de admitir que él la echaría de menos aún más. Yo también la echaré de menos a ella, respondió Laura, sus ojos finalmente encontrándose con los de él, más de lo que imaginé que sería posible. Había algo no dicho flotando entre ellos. El momento fue interrumpido por Sofía. Papá, Lau, llamó. Doña Elvira dice que hay pastel de zanahoria para merendar. La niña notó la tensión. ¿Están tristes?, preguntó. No, princesa, dijo Alejandro agachándose. Solo hablábamos de cosas de adultos. Cosas muy aburridas, confirmó Laura. Tan aburridas que un pastel de zanahoria nos vendría. Perlas. Sofía aceptó la explicación, tomó sus manos y los llevó a la cocina. La merienda transcurrió en una atmósfera forzadamente alegre. Cuando Sofía fue llevada al baño, Alejandro y Laura se encontraron a solas de nuevo. Debería irme, dijo ella levantándose. Necesito preparar unas cosas para la clase de mañana. Yo te llevo, ofreció Alejandro. No hace falta, se negó ella. Manuel ya se ofreció, y tú deberías quedarte con Sofía, especialmente después de lo que pasó hoy. Alejandro asintió, aunque cada fibra de su ser quería prolongar el momento. Estaré aquí mañana a la hora normal, aseguró Laura. Podemos hablar más. Cuando Sofía esté en la escuela. Claro, asintió él. Laura. Las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que no quería que se fuera? Buenas noches, Alejandro, dijo ella suavemente como si lo entendiera todo. Buenas noches, Laura. La semana siguiente fue extrañamente formal entre ellos. Hablaban solo de Sofía, evitando el tema del futuro. Sofía, sin embargo, parecía ajena a la tensión. Alejandro había reorganizado sus compromisos para estar en casa todas las noches. Un cambio que su hija notó. ¿Ya no vas a trabajar por la noche, papá?, preguntó ella en la cena. Estoy intentando organizar mejor mi tiempo, respondió, para estar más contigo. La sonrisa de Sofía iluminó el comedor. Podemos tener picnics todos los días entonces. No todos los días, rió Alejandro, pero más a menudo. Después de la cena, mientras Laura ayudaba a Sofía con el baño, Alejandro se retiró a su despacho. Se sentó, mirando por la ventana. Habían pasado 3 días desde que Laura había mencionado la propuesta de empleo, y él aún no encontraba el coraje para decir lo que sentía. Unos golpes suaves en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Fue Laura quien entró, con aire indeciso. Sofía quiere que le leas el cuento hoy, dijo. Alejandro asintió. Claro, ya voy. Cuando pasó a su lado, ella lo detuvo con un toque en el brazo. Alejandro, necesitamos hablar. No podemos seguir evitando este tema. Él respiró hondo. Lo sé. Después de que Sofía se duerma. Laura asintió. Estaré en la galería. El ritual de acostar a Sofía tomó más tiempo de lo habitual. La niña estaba emocionada por la idea de pasar todo el sábado con su padre. ¿Y Lau también va, verdad, papá?, preguntó mientras él la arropaba. Un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo explicarle a una niña que la persona tan importante en su vida podría desaparecer en unas semanas? Eso depende de ella, princesa, respondió con honestidad. Laura tiene muchas cosas importantes que decidir. Sofía frunció el ceño. ¿Se va a ir?, preguntó directamente. No lo sé, admitió. Pero sé que te quiere mucho, pase lo que pase. Y a ti también, papá, afirmó Sofía. Ella me lo dijo. Alejandro sintió un vuelco en el corazón. ¿Ella dijo eso? Sí, asintió la niña. Dijo que eres especial, incluso cuando estás enfadado o triste. Una ola de emoción lo invadió. Besó la frente de su hija y esperó a que se durmiera antes de salir. Encontró a Laura en la galería, sentada en la mecedora con una taza de té.
mirando el cielo estrellado. ¿Se durmió?, preguntó. Sí, respondió Alejandro. Un silencio se instaló entre ellos. Laura lo rompió. Envié mi respuesta hoy. Alejandro sintió que el estómago se le hundía. Sobre la propuesta de empleo, dijo él. Era eso. Había tomado su decisión sin consultarlo. Pero, ¿qué derecho tenía él de ser consultado? Era solo su patrón. Entiendo, respondió. Espero que sea lo mejor para ti. Laura levantó la mirada. Rechacé la oferta, dijo simplemente. Alejandro parpadeó, seguro de haber oído mal. ¿La rechazaste? Ella asintió. Dije que tenía compromisos aquí, que no podía irme. El alivio que sintió Alejandro fue tan intenso que casi lo dejó sin aire. Pero enseguida fue reemplazado por confusión. ¿Por qué? Es una oportunidad increíble. Tú misma lo dijiste. Laura colocó la taza en la mesita. Hay cosas más importantes que las oportunidades de carrera. Alejandro, respondió. Algunas personas son más importantes. ¿Sofía? Concluyó él, sintiendo una ola de gratitud. Sí, Sofía, confirmó ella. Pero no solo ella. Sus miradas se encontraron, y esta vez había una franqueza entre ellos que no existía antes. ¿Qué estamos haciendo, Laura?, preguntó Alejandro casi susurrando. No lo sé, admitió ella. Solo sé que no podía imaginarme yéndome, dejando todo esto atrás, dejándolos a ustedes atrás. Alejandro se levantó, incapaz de permanecer sentado. Se acercó a la barandilla. Sintió más que vio cuando Laura se unió a él. Cuando las vi a ti y a Sofía en ese coche, durmiendo abrazadas, comenzó. Algo cambió dentro de mí, como si algo que estaba dormido por fin despertara. Se giró para mirarla a los ojos. No quiero que te vayas, admitió finalmente. No solo por Sofía, sino por mí también. Estos meses contigo han sido diferentes, mejores. Trajiste algo de vuelta a esta casa, a nuestras vidas, algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Los ojos de Laura brillaban. Tengo miedo, Alejandro, confesó. Miedo de lo que estoy sintiendo. Miedo de hacerme daño, de hacerle daño a Sofía si las cosas no funcionan. Yo también tengo miedo, admitió él, dando un paso en su dirección. Pero más que eso, tengo miedo de dejarte ir sin ni siquiera intentar descubrir lo que podría ser. Con delicadeza, Alejandro tocó el rostro de Laura. Ella cerró los ojos brevemente, inclinándose contra su toque. No sé cómo funcionaría esto, murmuró. Soy la niñera de tu hija. Eres mucho más que eso, corrigió Alejandro. Para Sofía y para mí. Podemos descubrir los detalles en el camino. Sus rostros estaban próximos. Sus respiraciones se mezclaban en el aire fresco de la noche. Él dudó un instante, dándole a ella la oportunidad de retroceder. Pero Laura permaneció donde estaba, sus ojos fijos en los de él. Cuando sus labios se encontraron, fue como si algo encajara en su lugar. La última pieza de un rompecabezas. El beso fue gentil al principio, pero pronto se profundizó, liberando meses de sentimientos no expresados. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. Quédate, susurró. No como niñera, sino como parte de nuestras vidas. Parte de mi vida. Laura sonrió. Ya tomé mi decisión, respondió suavemente. Estoy exactamente donde quiero estar. Una vocecita somnolienta interrumpió el momento. Lo sabía. Se giraron y encontraron a Sofía en la puerta de la galería, abrazada al señor Botones, con una sonrisa triunfante. «Princesa, ¿qué haces despierta?», preguntó Alejandro sorprendido. «Tuve un sueño», explicó ella. «Que te quedabas con nosotros para siempre». Laura se agachó abriendo los brazos para la niña. «¿Fue solo un sueño o un deseo?», preguntó. «Ambos», respondió Sofía con seriedad. «Y funcionó, ¿verdad?». Alejandro se unió al abrazo, envolviéndolas a las dos. En ese momento, bajo el cielo estrellado del interior argentino, supo que había encontrado el verdadero significado de la riqueza. «Sí, princesa», confirmó, intercambiando una mirada significativa con Laura. Funcionó perfectamente. 3 días después, el coche de Laura, reparado, estacionó por última vez en la plaza de los empleados. Sus cosas fueron trasladadas a la casa principal. Y meses después, cuando Alejandro le pidió matrimonio a orillas de ese mismo arroyo, Laura supo que su decisión de quedarse había sido solo el primer paso de una larga y hermosa historia que estaban construyendo juntos. La escena de aquella noche en el coche, Laura durmiendo abrazada a la pequeña Sofía, lo había cambiado todo. Al verla, Alejandro decidió que era hora de abrir su corazón de nuevo. No solo para su hija, sino también para la mujer que, sin querer, les había enseñado a ambos cómo amar otra vez.